Muy bien, muy buenos días. Estamos en Física para Metalurgia. Y habíamos entendido en la anterior sesión que lo básico para poder analizar y estudiar la física son las unidades de medida, ¿sí? Habíamos contemplado que hay unidades clave que se tienen que considerar, unidades que yo necesito emplear o estudiar para poder entender los fenómenos que rodean mi entorno. Y en metalurgia es necesario analizar qué fenómenos se están produciendo al interior de un tanque de agitación, en el proceso de cambio de estado del metal cuando se va a fundir, en el proceso de lixiviación cuando se están disolviendo algunas partículas y obtenemos el licor, del licor el doré, etcétera. Todo en metalurgia está rodeada de fenómenos físicos. Entonces, a ver, vamos entonces a presentar nuestra hojita de trabajo. Ok. Listo. Y vamos a recordar dónde habíamos quedado. Muy bien, vamos a ver rápidamente lo que habíamos estudiado hasta el momento. Y teníamos los siguientes trabajitos, ¿no? Habíamos visto de que en unidades de medida, estábamos viendo las unidades internacionales, y teníamos que analizar qué es la longitud masa tiempo, que esto ha sido algo bastante interesante. Si más no recuerdo, Guadalupe me envió un video a el grupo de Telegram, vamos a revisar el video más adelante, que habla justamente sobre el viaje en el tiempo. Y hemos dicho que el tiempo, hoy en día el tiempo es una unidad que si bien podemos medir, es difícil interpretar. El tiempo y el espacio es un conjunto, es un cuerpo. Yo no puedo entender el tiempo si no entiendo el espacio. Y lo básico en el análisis del tiempo y espacio es la velocidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Habíamos visto un poquito lo que es corriente eléctrica. Ahora vamos a ver qué es temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. ¿Sí? A ver, bien. Ya habíamos estudiado longitud, masa, tiempo. Estamos en corriente eléctrica. Bien, aquí entonces vamos a hacer el siguiente detalle, lo que estábamos viendo en la anterior sesión, ¿no? Intensidad o corriente eléctrica, perdón, hace referencia al flujo de electrones que circulan de un extremo a otro, de un punto A un punto B. Aquí habíamos entendido lo siguiente: ¿qué pasa si teníamos dos motores? Un motor de medio HP, aquí, bueno, 1.2 HP, aquí pondremos para que se vea bien medio HP, ¿no? Ahora sí, medio HP, y tenemos aquí un motor de 5 HPs. ¿Qué sucede cuando tenemos estos motores? De inicio, si hablamos de potencia, que es una unidad, bueno, ya de medida compuesta, ya no son las que estamos analizando, las básicas, hacemos mención a que el motor tiene cierta necesidad de energía, es decir, para que se entienda bien, si nosotros no tenemos la energía necesaria, no vamos a funcionar correctamente. Y a ver, ahora sí empiezo a consultar. Estimada Ana Carolina, la siguiente consulta para ti. ¿Tú desayunas en las mañanas, sí o no? Sí, Muy bien. Generalmente, ¿qué desayunas? Solo por curiosidad. mate, a veces junto con sándwiches. Ah, ya, ok. Entonces, tú estás consumiendo alimentos que te van a llenar de energía. Para aquellas personas que están, entre comillas, acostumbradas a no desayunar, este es un problema. A ver, por favor, los que no desayunan, levanten la mano. Si hay alguna persona que no desayuna, uy, hay bastantes personas. A ver, en el caso de Marci, en el caso tuyo, ¿tú no acostumbras a desayunar? Sí, no, mayormente no. Rara vez, toda mi vida. Directamente te vas a la Sáhara ahora, a la tucumana de las 10. ¿Sí? Sí, sí. O Bueno, solo almuerzo, o sea, no sé de comer mucho. ya. Tienen que tener cuidado. Nosotros somos como un reactor, como un motor. Para poder funcionar bien necesitamos cierta cantidad de energía.
Si este motor de medio HP requiere de cierta cantidad de energía, la energía por donde se va a transmitir es por un cable. Y en el cable va a haber un flujo de electrones. Eso se conoce como corriente eléctrica. Es un flujo de electrones. Los electrones van fluyendo por este cablecito, ¿sí? Mientras el motor tiene mayor potencia, este es de medio HP, que es pequeñito. Tenemos uno de 5 HPs. Esto también lo vamos a observar. Me hacen recuerdo cuando estemos en el taller, en el laboratorio. Me decían, ingeniero, su motor de 5 HP no tiene que mostrar. Les voy a mostrar, ¿sí? Es un motor que obviamente tiene mayor demanda de energía. ¿Esto qué quiere decir? Ah, ingeniero, entonces si yo soy más grande, ¿requiero de más energía? Sí. Ah, pero si yo hago más actividad física, qué sé yo, mi actividad es el comercio, o yo de inicio estoy trabajando y tengo que caminar mucho de un extremo a otro, ¿requiero de más energía? Sí. De inicio, tu fuente, tu motor, requiere de más energía. Por lo tanto, el flujo de energía, es decir, la corriente, los electrones que están fluyendo de un extremo a otro, tiene que ser mayor. Eso es lo que habíamos comentado en la anterior clase. Sugerencia para aquellas personas que no están acostumbradas a desayunar, traten de cambiar un poco sus hábitos alimenticios, porque es muy probable, a ver, de los que han levantado la mano, en el caso tuyo, Cristian, tú tampoco desayunas, ¿verdad? Cristian Abel, 5, 4, 3, 2. Creo que estaba problemas, Cristian, con su audio. Luz Virginia, tú tampoco desayunas, dices, ¿verdad? Sí, ingeniero. No, no desayunas. Pero No. pregunta clave, ¿en la noche te comes una salchipapita? Di la verdad. No, rara vez bueno, Pero, cuando estaba fuera de la pandemia, sí, pollo ya, incluso. claro, ese es el gran problema. Miren, Ujú. cuando uno no consume energía en la mañana, que es la hora clave, y lo consumes en la noche, tu cuerpo no está haciendo un buen trabajo. Entonces, es muy probable que además de que subas de peso de forma rápida, que es muy probable que suceda, tu organismo no va a funcionar correctamente. Recuerden que estos nutrientes, en este caso, si hablamos de energía eléctrica, los electrones, cumplen un objetivo básico en el reactor, que está requiriendo o medio HP o 5 HPs, ¿sí? Si nuestro cuerpo fuera un reactor completo, ¿no? Porque no, pues también, ¿cómo disipamos energía? Mediante el sudor, ¿no? Mediante el cansancio. Se nota cuando nos cansamos, ahí estamos disipando energía. Los motores, ¿cómo disipan energía? Lo disipan también mediante el calor. Hay motores que calientan. Pero vamos a ver más adelante un video de los nuevos motores que están apareciendo y por el flujo de energía o la forma, en este caso, de inducción de energía, que es el método con el cual trabajan los motores, ya algunos no calientan y son mucho más eficientes. Ya no hay pérdida de energía. ¿Ok? Una vez más entonces, la corriente eléctrica hace referencia a la cantidad de electrones que tienen que ir de un extremo a otro. Y esto, a nosotros como meteorologistas, ¿por qué nos interesa? Porque según el tipo de motor que tú tengas acá, ¿no es cierto? O el tipo de equipo que estés operando, hay una recomendación ya para un número de cable. Ahora vamos a aumentar el tamaño, ahora sí. Para un número de cable, por favor, aquí estamos. Dice, cable AWG. Esta es la forma de enumerar los cables. Los cables vienen por números. Cuando tú vas a la ferretería quieres comprar un cablecito, vas y le dices, por favor, me vende un cable. Lo primero que te va a preguntar es, ¿qué número? ¿No ve? ¿Por qué? Porque la numeración de los cables es la forma básica de poder reconocer los cablecitos. La numeración de los cables, ¿no? Ojo, ahí también hay que hacer referencia a que los cables, existen cables unifilares y multifilares. Bien, eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver una imagen que es un cable unifilar. Pero pregunto yo, estimado, ¿dónde estás, papá? Aquí estás. Ya, Gabriel Escarza. Kevin, ¿qué es un cable unifilar? Como lo describe su palabra, sería de uno o más. Multifilares de dos, así sucesivamente.
Ah, interesante. Ya. Cable unifilar. Voy a mostrarles aquí la imagen de lo que es un cable unifilar y un cable multifilar. Ahora sí, vamos a un poquito, hacemos más pequeñito esto. Ahora sí, vea muy bien. Vamos a recortar un poco el tamaño de esto para que pueda entenderse bien. El cablecito, ahora sí. Estamos viendo aquí los dos tipos de cables. Un cable multifilar y un cable unifilar. Ah, se volteó. Ok, ahora sí. Bien, pongan atención por favor a esta seccioncita. Acá. Pongan atención a esta partecita. Un cable unifilar, vamos a ampliar ahora sí un poquito más. Un cable unifilar tiene solamente una basita. Y de seguro que todos ustedes han reconocido este tipo de cables o han visto alguna vez. Estos son los cables que generalmente están en la instalación al interior de una estructura. Cuando tú vas a enchufar tu celular o cualquier equipo a la toma corriente de cualquiera de las habitaciones de tu cuarto, ¿no? Bueno, habitaciones de tu casita, los cables internamente son unifilares. ¿Por qué son unifilares? Porque estos cablecitos, ¿sí? Tienen la capacidad de transmitir mejor el flujo de electrones. Sí, es una sola pieza. Efectivamente, esto se puede doblar. Se está aprovechando y las capacidades de ductilidad del cobre. Sí, pero es una sola pieza. Entonces, estamos siendo más eficientes en el transporte de electrones. La intensidad de corriente se transmite mejor por un cable unifilar. En cambio, un cable multifilar, ¿por qué se caracteriza? Por tener muchos hilos. ¿Sí? Por eso se dice multifilar, tiene múltiples filos, ¿no? Bueno, múltiples hilos en este caso. Y estos cablecitos son los que generalmente ustedes pueden adquirir en cualquier tipo de estos puestitos de Navidad, les decía, ¿no es cierto? Cuando te van vendiendo estos extensores para foquitos de Navidad, son estos. Ahora, ¿qué tienes que tener tú en cuenta si hablamos de intensidad de corriente? Tienes que tener muy en cuenta qué tipo de trabajo vas a hacer. Porque si tú no estás empleando el cable que debe de ser, vas a tener problemas no solamente de corte de energía, sino también posiblemente hasta problemas de quema de equipo y demás, ¿no? El equipo no va a funcionar correctamente. De inicio ya estás fallando al hacer que el equipo no funcione correctamente y segundo, puedes incluso quemar el equipo, puedes provocar un tipo de cortocircuito. Consumo de corriente. Aquí no te dice si el cable es unifilar o multifilar, pero te está dando una idea del número de cable. A ver, por favor, estimada Eugenia, lee cada uno de estos, desde el 8 hasta el 14, por favor, la sección en milímetros y el consumo de cable. Ya. Cable de 8, sección en milímetro cuadrado, es 10. Consumo de corriente de medio a alto. Muy bien. El calibre 10, de 6 milímetros cuadrados, el consumo de corriente es medio. El calibre 12, de 4 milímetros cuadrados, el consumo de corriente es medio a bajo. El calibre 14, de 2.5 milímetros cuadrados, el consumo de corriente es bajo. Ok, Ahí excelente. nomás. Gracias, querida Gael. Ya. Esto lo vamos a ver ahora en una imagen, ¿ya? A ver, pongan atención acá. Vámonos acá a ver una imagen al lado del multifilar. Vamos a poner nuestra imagen esta nueva. Pongan atención, por favor. Todo lo que Gael nos ha comentado lo vamos a ver acá. Entonces, recordar acá y esto. A esto se refiere. ¿Sí? Muy bien. Aumentamos la imagen. Vámonos a ver esta imagen.
¿Qué estamos comentando? ¿Qué estamos viendo? Miren, estos son los cablecitos. Esto vamos a tapar al unifilar. Ok. Tapamos al uni y al multifilar. A un costadito lo vamos a poner para que sea más facilito de poder observar y comparar. Cuando yo tengo cable, depende mucho de cuál es la potencia del motor al cual yo quiero prestar servicio. Entonces, si el motor tiene una elevada potencia, requiere de bastantes HP, es de 5 HP o 10 o 15 más, necesitamos que los electrones fluyan de manera más libre, por lo tanto el número de cables es mayor. Aquí tengo 20 amperios, 30 amperios, 40 amperios, 50 amperios. ¿Qué era amperio? El amperio era justamente la unidad de medida de la corriente eléctrica. Vamos aquí. Corriente eléctrica, ¿en qué se mide? En amperios. Muy bien. La corriente eléctrica mide en amperios. Entonces, con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Cuando nosotros entendemos ya que el amperio es la unidad de medida, ¿sí? Esto va para 200 amperios. Vamos a suponer, entre comillas, que son 200 electrones que tienen que pasar al mismo tiempo, por decirlo así, de manera más didáctica, ¿sí? Entonces, si el motor requiere más o menos una intensidad de corriente de 200 amperios, el cable que tengo que usar es este, ¿no es cierto? De 150 es este. ¿Se dan cuenta? Ambos son multifilares, pero incluso aquí los hilos son mucho más gruesos que acá. De 100 amperios, este, 3, ¿no es cierto? Aquí tengo entonces 55 amperios, 6. Aquí dice, servicio de entrada. Cuando tú tienes tu conexión de energía y esta está ingresando a tu domicilio, más o menos este es el cable que se emplea. Servicio que alimenta al cable de alimentación, servicio de entrada al cable, cable que alimenta en equipos grandes, cable de alimentación de equipos grandes, para secadoras, aire acondicionado, 30 amperios, esta es referencia, ¿no es cierto? Lavandería, electrodomésticos, 20 amperios. El cable número 10, ¿sí? Estos, por si acaso, todos estos son los cables de toma de energía, lo que va a estar internamente en la estructura. Ahora, si de ahí yo voy a sacar para hacer tendido eléctrico y demás, podría usar cables también multifilares. Sabemos que hay cables número 10, cables número 12 en multifilares, ¿no? Aquí tenemos un unifilar, pero también existen estos cables en multifilar, ¿sí? ¿Qué tengo que tomar en cuenta entonces? Mucho cuidado con que tu equipo requiera de 100 amperios y tú estés utilizando un cable número 10. Virginia, ¿qué pasaría si tu equipo requiere de 100 amperios y tú instalas un cable de 30 amperios? ¿Qué va a pasar? Se puede llegar a quemar, ¿sí? Exacto. Bueno, quemar, más que quemar, va a calentar, porque aquí tienen que pasar, dijimos, ¿no? Para que se entienda, 100 electrones al mismo tiempo por este punto. Entonces, aquí tienen que entrar 100. Pero lo que yo le estoy dando es solamente un espacio para que entren 30. Entonces, los electrones, como hemos graficado acá, van a empezar a pelmazarse y van a empezar a friccionar. Por lo tanto, este cable va a calentar. Y si los dos polos están cercas, además de que esto se va a calentar, podría provocar un cortocircuito. Yo una vez he observado este efecto con una persona que estaba calentando su agüita para servirse un tecito, y ha empleado un cable que no debería ser, un cable número 10 multifilar, ha empleado para su caldera eléctrica. ¿Cuál fue el error? Bueno, de inicio ya el cable no es el correcto, el número de cable no es el correcto. Pero el error fue este, y mucho cuidado con esto, lo vamos a graficar con esta imagencita, ¿ya? Este fue su error. La persona puso el cable en esta manera. ¿Dónde estamos? Ok. El cable estaba así. ¿Y cuál es el problema? Pero ingeniero, está dobladito, estoy ordenadito. No, el problema en sí es que el cable cuando está en esta posición
¿Permitirá el libre flujo de electrones, Virginia? ¿Sí o no? Si el cable está doblado en esta forma, ¿permitirá el libre flujo de electrones, sí o no? ¿Qué crees tú? Sí, bueno, en mi caso sí da. Claro, sí da, porque la cantidad de electrones que tú estás solicitando es menor, digamos, ¿no? Pero si tú, volvemos nuevamente, si tú necesitabas un cable para que pasen 100 electrones y le has dado uno de 30, estos dijimos que se van a friccionar. Este efecto se hace peor en las curvas, en estas esquinas. No es conveniente que un cable esté en esta posición, porque va a empezar a calentarse. Y como son simplemente hilos, en estos puntos van a tener cortes. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema. Aquí estaba su calderita, estaba el cable así biencito, bien enroscadito, uno estaba ya haciendo contacto con la toma de corriente, aquí ha sido el corte, aquí ha calentado y ha reventado el cablecito. Sí, entonces, esto también mucho cuidado, sobre todo cuando yo utilizo equipos que requieren de alta demanda de energía, 30, 40, 55 amperios, para motores de 15, 10, 5 HPs, entonces tengo que usar un número de cable mayor. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas, consultas hasta aquí. Hemos utilizado el concepto de corriente eléctrica para ya entender número de cables. Esto es necesario en metalurgia. Si ustedes van a utilizar su amoladora, van a utilizar también su taladro, no utilicen cable número 12, no utilicen cable número 10, utilicen un cable número 8. ¿Sí? Vayan, yo me voy a fabricar mi extensor de corriente, ya, vea en este caso a la ferretería y pide un cable número 8. Y también ten cuidado con el enchufe, ¿no? Y la toma de corriente. Ahorita vamos a ver ese temita también. ¿Sí? Ingeniero, yo Sí, tengo sí. una pregunta Sí. respecto a los trifásicos, Ajá. conexiones trifásicas, en el momento, digamos, de llegar a utilizar, ¿utilizamos así algún equipo con conexión trifásica? En el caso de la metalurgia, ¿dices? Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Nosotros los motores en sí empleamos el mono y trifásico. Monofásico y trifásico empleamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Una vez más digo, es el número de cable. Ya, nosotros vamos a emplear así. Es más, el motor que tenemos ahí para el horno de fundición es un sistema de 3 fases. ¿Sí? Hay un neutro ahí más y eso hay que tomar en cuenta. ¿Ok? Eso se emplea Y bastante. Sí, ¿qué más? entonces, igual dependiendo supongo que del toma corriente, ¿verdad? Diré de la caja eléctrica donde se inserta Sí, el inversor, sí. Pero, porque ¿cómo varía es? eso, digamos. Por ejemplo, un trifásico no puede enchufarlo normalmente ahí. No, el trifásico tiene un neutro. Esto lo vamos Y a es ver en electrotecnia, un poquito. Hay un neutro. Entonces, si yo quiero de trifásico a sacar 220, tengo que hacer contacto en el neutro y en una de las fases para sacar 220. Porque el trifásico son 3 fases. Hay un neutro. El neutro lo que hace está haciendo a la vez está haciendo tierra. ¿Sí? Eso pero lo vamos a ver más a detalle. Por el momento, ¿con qué idea quiero que te quedes en la cabecita? Que para cualquier instalación, ten cuidado en emplear el número de cable correcto. Si hablamos de un sistema trifásico, ¿no es cierto? De seguro también que tenemos que emplear un cable unifilar, pero un número 12, tiene que ser un número, que sería un número 6 o un número 8. Uno de estos dos tiene que ser, por lo menos, para generar entre 55 amperios y 40 amperios. Mínimamente es eso. ¿Sí? Este ya 3, 1 o 3 sobre 0, 1 sobre 0 o 3, este ya son para las tomas grandes, ¿no? Hablamos de los postes que tienen este tipo de cables. Esos son. Internamente, el número de cable que se emplea es el 6 y el 8. Estos son los que más se emplean para las tomas de energía. Este 10 es exclusivamente para como dice aquí, ¿no? Secadorita, para tu refrigerador, este va a ser. Y el 12 es exclusivamente para el sistema eléctrico. Aquí dice la bandarilla, yo no recomendaría mucho, a menos que sea un cable unifilar. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta Ok. más? Sí, sí.
Y que algunos artefactos chinos tienen ese problema, ¿no? Porque Sí, calientan, eso es cierto. generalmente. Eso es cierto. Mucho cuidado con productos chinos. Bueno, ahora todo es chino, ¿no? Pero también hay chino de primera, segunda hasta quinta. Hay que tener en cuenta ese tema. Los productos más eficientes son los asiáticos, pero los coreanos, los indoneses, ¿no? O los tailandeses. Los productos chinos, la verdad que la calidad es bastante, ¿no? De mucho cuidado, por decirlo de manera amable, pero tal vez lo más delicado es justamente esto. Ah, y comentarles solamente ya para pasar a temperatura, este fue un tema muy delicado, creo que lo comenté en la última sesión. Yo una vez estaba haciendo un trabajo en un lugar y a la señora, que era dueña de uno de estos famosas galerías, ¿no? Donde se pueden obtener muchas cosas. El arquitecto, que no era del lugar, era de Bolivia, ¿no? El señor, le dijo que le iba a instalar un ascensor. Pero cuando yo estaba revisando el lugar, me di cuenta que enchufábamos la caldera eléctrica y saltaba el térmico. Ustedes saben que el térmico es un térmico de protección. ¿Por qué salta? Porque justamente eso, yo necesito 100 electrones que pasen y resulta que le he puesto un cable 30, entonces para evitar que haya corte, el térmico salta. Esa es una prevención, se corta toda la energía de forma preventiva. Ese fue el problema. Resulta que en los lugares donde tenían que tener cable número 6 o cable número 8, estaban cables número 10. Por lo tanto, el sistema eléctrico era bastante insuficiente. Se enchufaban 2, 3 equipos y saltaba el térmico. ¿Cuál era el problema? El número de cable, ¿no? Entonces, ustedes también cuando vayan alguna vez a planta y estén trabajando, es necesario que reconozcan de forma rápida, ¿no es cierto?, el sistema eléctrico. Y este es uno de los motivos justamente por los cuales existen accidentes incluso. ¿Sí? Este es el más común, el mal empleo del número de cables. El cable va a calentar, es insuficiente el número de cable para la demanda de corriente eléctrica. Por lo tanto, va a producir accidentes. Con los equipos es lo mismo. En los equipos chinos, muchas veces, en lugares donde tiene que haber cable, entre comillas, número 6, hay cables número 8 o número 10, internamente en los equipos. Por fuera el equipo está muy bien. Y esto les comento también en el caso de una señora, ella que se hizo traer de China un equipo para hacer estos M&M's. Ella quería fabricar aquí M&M's. Les comento rápidamente el caso. Ella fue a China y le dice, ¿cuánto está el equipo para hacer M&M's? Porque en China copian todo. Y le dice, bueno, el equipo le cuesta $10,000. Aquí nosotros estamos acostumbrados a rebajame pues cajero. Eso fue lo que ella le dijo, rebajame. ¿Cuánto quieres pagar? Es lo que le dijeron. Dame 8,000, listo. Le firmaron 8,000, trajo el equipo por fuera igualito, trataron de hacer funcionar acá, no funcionaba. Funcionó las primeras 3, 4 días y fallaba. ¿Cuál era el problema? Internamente la cantidad de cables y el sistema electrónico no era el correcto. Ojo, esta frase de lo barato cuesta caro es muy cierto. ¿Sí? Mucho cuidado, por favor. Este es uno de los motivos por los que también fallan los equipos.